Jesús me advirtió del próximo golpe antes del arrebatamiento: nadie está preparado. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha llamado Almagro. Desde joven, siempre he sentido una inquietud espiritual que pocos entienden. Mi vida ha estado marcada por la búsqueda de respuestas profundas, y aunque no siempre he sido religioso, hace unos años decidí abrir mi corazón a Dios y comenzar un camino de fe. Lo que hoy quiero compartir no es una simple historia, sino una advertencia que Jesús me reveló, una advertencia sobre un acontecimiento que, aunque muchos pasarán por alto, marcará el inicio de un cambio radical antes del arrebatamiento. No se trata de una teoría o una predicción lejana, sino de un llamado urgente para aquellos que, como yo, están dispuestos a despertar y prepararse espiritualmente. En este relato te contaré cómo Jesús me mostró que el arrebatamiento no será un evento aislado, sino una serie de movimientos divinos, y que el próximo golpe será una señal clave en esta cadena de sucesos. Esta señal será tanto espiritual como física, sutil pero imposible de ignorar para quienes tengan el corazón abierto. Para muchos creyentes, el arrebatamiento es solo un instante milagroso, una súbita elevación de los fieles. Sin embargo, Jesús me hizo entender que antes de ese momento habrá una intervención divina que despertará las almas dormidas, purificará la fe y preparará a la Iglesia para lo que viene. Esta advertencia no busca infundir miedo, sino fomentar la vigilancia, la conexión profunda con Dios y la disposición para actuar con fe cuando llegue el momento. El mundo, distraído por sus problemas y conflictos, no verá esta señal. Pero los que estén espiritualmente despiertos sentirán una sacudida interna, reconocerán el movimiento del Espíritu y responderán con obediencia y confianza. A lo largo de esta historia, descubrirás cómo discernir estas señales, cómo alinear tu vida con la voluntad divina y cómo prepararte para ese instante decisivo. Este es un llamado a despertar, a sintonizar con Dios y a vivir plenamente conscientes de su tiempo. Estoy aquí para guiarte en esta revelación, para que no solo conozcas el próximo golpe, sino que lo sientas en lo más profundo de tu alma. Prepárate porque lo que viene cambiará todo, y solo los que estén atentos podrán estar listos para el arrebatamiento. Hace unos meses, mientras caminaba por las calles empedradas de Almagro, sentí una inquietud en mi espíritu que no podía ignorar. Era como si una voz interior me urgiera a prestar atención, a no dejar que el ruido del mundo apagara ese susurro divino. Fue entonces cuando comprendí que Jesús me estaba preparando para algo grande, algo que muchos no verían venir, el próximo golpe antes del arrebatamiento. Este evento no era un simple hecho aislado, sino una señal que marcaría el inicio de una serie de movimientos divinos. No era algo visible para todos, ni siquiera para la mayoría de los creyentes, quienes suelen esperar manifestaciones espectaculares en el cielo o desastres evidentes. La advertencia que recibí era diferente, más profunda, más sutil, pero con un impacto mucho mayor en el alma de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Recuerdo que esa noche, al llegar a casa, encendí una vela en mi pequeña habitación y me senté a orar con una intensidad que no había sentido antes. Mientras mis ojos se cerraban, una claridad comenzó a inundar mi mente: el mundo se está moviendo hacia un punto crítico, un momento en que la indiferencia espiritual se romperá y solo los despiertos estarán preparados para lo que viene. Jesús me mostró que este golpe no sería solo un evento físico, sino también un despertar interior, una llamada para que los corazones se alineen con Él antes de la gran reunión celestial. La experiencia me dejó pensativo y, al mismo tiempo, decidido a compartir esta advertencia. No podía quedarme callado mientras tantos permanecían dormidos en su rutina, distraídos por problemas mundanos como la política, la economía o incluso la religión superficial. El mensaje era claro: la preparación espiritual no es opcional, sino vital. Este golpe, según lo que sentí, será un momento de prueba, un filtro que separará a quienes realmente sienten la presencia de Dios en su vida de quienes simplemente creen sin un compromiso real. No se trata de miedo, sino de estar alerta, de ajustar el corazón y la mente para no ser tomados por sorpresa. Mientras pensaba en todo esto, una sensación de urgencia me invadió. No sabía cuándo sucedería, pero la advertencia era inequívoca. Jesús me estaba llamando a mí, y a través de mí, a todos aquellos que quieran escuchar, a vivir en vigilancia, en oración constante y en comunión profunda con Él.
Así empezó todo. Un llamado a despertar, a mirar más allá de lo visible y a prepararse para una intervención divina que cambiará el curso de la historia. Esta es la introducción a lo que vendrá, la antesala de un evento que no podemos permitirnos ignorar. Y yo, Javier, estoy aquí para contar lo que me fue revelado, para que juntos podamos entender lo que significa estar verdaderamente listos. Lo que llevó a esta revelación fue un conjunto de señales que comenzaron a manifestarse en mi vida y en el mundo que me rodea, señales que muchos pasan por alto porque están atrapados en la rutina diaria o en las distracciones constantes. En Almagro, como en muchos pueblos y ciudades españolas, la vida parece tranquila y monótona, pero yo empecé a notar un cambio sutil, casi imperceptible, que me hizo abrir los ojos. Primero, fue el aumento de la confusión moral y espiritual entre las personas cercanas a mí. Amigos y familiares que antes mostraban interés por la fe comenzaron a alejarse, sumidos en dudas, cinismo y apatía. La indiferencia hacia lo espiritual se extendía como una sombra que amenazaba con apagar la luz que yo mismo había encontrado. Jesús me mostró que este enfriamiento del amor y la verdad es uno de los indicadores más claros del tiempo que vivimos. Luego, aparecieron en las noticias sucesos inquietantes, conflictos políticos que parecían no tener solución, crisis económicas que golpeaban a familias humildes, y una sensación generalizada de miedo y desesperanza en la sociedad. Todo esto, me dijo Jesús, no es casualidad, sino parte de un patrón divino que antecede al golpe que se avecina. El mundo está en caos, y ese caos será la herramienta que despierte a quienes tengan oídos para escuchar. Además, en mis momentos de oración y lectura bíblica, sentía una urgencia especial al leer pasajes como Mateo capítulo 24, donde se habla de señales en los cielos, aumento de engaños y corazones endurecidos. Fue entonces cuando comprendí que lo que Jesús me estaba mostrando no era solo una advertencia para mí, sino para toda la Iglesia, para cada creyente en España y en el mundo. Pero no solo era un llamado a observar el mundo exterior, sino también a mirar hacia adentro. Jesús me mostró que este golpe será, ante todo, un momento de refinamiento espiritual, una prueba que revelará quienes están verdaderamente preparados y quienes necesitan despertar. No basta con conocer la doctrina, es necesario vivir en comunión constante con Él, en oración y obediencia. Esta preparación personal, me dijo, es tan importante como la colectiva. La Iglesia como cuerpo necesita estar unida y alerta, pero cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de mantener su fe viva, fuerte y lista para la prueba. No es un tiempo para la comodidad ni para la indiferencia, sino para el compromiso total. Así fue como entendí que el próximo golpe no será una sorpresa para aquellos que estén atentos. Será un evento diseñado para separar lo superficial de lo auténtico, para despertar a los dormidos y fortalecer a los que caminan con Jesús con sinceridad. Y aunque muchos no lo vean, aquellos que estén despiertos sentirán su impacto en lo profundo del alma. Por eso, he decidido compartir esta historia, no solo para advertir, sino para animar a quienes escuchan a prepararse, a estar vigilantes y a cultivar esa sensibilidad espiritual que nos permitirá reconocer la voz de Jesús cuando nos llame a actuar. Porque la historia que me fue revelada apenas comienza, y el próximo capítulo es el momento en que todo empezará a cambiar. Recuerdo el día exacto en que todo comenzó a tomar forma en mi vida, un día que parecía igual a cualquier otro en Almagro, pero que terminó marcando un antes y un después en mi camino espiritual. Estaba en la Plaza Mayor, rodeado del bullicio típico de los mercados de fin de semana, cuando una sensación extraña me atravesó el pecho, como un aviso que no podía ignorar. Era como si Jesús me estuviera señalando que el momento del próximo golpe estaba cerca y que debía estar más atento que nunca. Fue entonces cuando entendí que este golpe no sería solo un evento aislado o un suceso espectacular, sino una serie de señales y movimientos que comenzarían a sacudir la vida de la Iglesia y del mundo entero. Me recordó a cuando en la Semana Santa de mi pueblo, las procesiones avanzan lentamente, cada paso tiene un significado, y todo está preparado para la gran culminación. Así sería este proceso, un despertar gradual pero imparable que precedería al arrebatamiento. En los días siguientes, comencé a notar cambios en la forma en que mis amigos cristianos hablaban y actuaban. Algunos mostraban una inquietud renovada, otros parecían perder la esperanza.
La división espiritual se hacía más evidente, y la falta de preparación se reflejaba en sus actitudes. Jesús me mostró que este golpe sería un momento de juicio interior, donde la fe auténtica se revelaría y la superficialidad quedaría al descubierto. Por otro lado, en las noticias, las tensiones sociales y políticas en España y en Europa se intensificaban, como si el mundo estuviera acercándose a un punto de ruptura. Conflictos, protestas, incertidumbre económica y una creciente sensación de inseguridad parecían formar parte del telón de fondo de esta advertencia divina. Para muchos, solo eran problemas más, pero para mí y para quienes están espiritualmente despiertos, eran señales claras de que lo que Jesús había anunciado estaba comenzando a tomar forma. A nivel personal, sentí que debía fortalecer mi relación con Dios más que nunca. Empecé a dedicar más tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y a buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión. Sabía que este golpe no era algo que pudiera enfrentar con simples conocimientos o palabras, sino con un corazón dispuesto a obedecer y a confiar plenamente. Jesús me mostró que este tiempo previo al arrebatamiento sería un tiempo de prueba y refinamiento, un momento en que las verdaderas intenciones del corazón quedarían al descubierto. No se trataba solo de esperar un evento milagroso, sino de vivir con una fe activa, vigilante y comprometida. Así, esta introducción al evento me llevó a comprender que el próximo golpe es un llamado a despertar, a salir de la comodidad y a prepararnos para lo que está por venir. No es un mensaje de miedo, sino de esperanza y responsabilidad. El tiempo se acorta, y solo aquellos que estén verdaderamente listos podrán responder con fe cuando Jesús se manifieste. Esta es la historia que quiero compartir contigo, porque sé que muchos están dormidos y necesitan escuchar esta llamada. La advertencia está aquí, y el momento de actuar es ahora. El próximo golpe se acerca, y con él, la oportunidad de estar alineados con el plan divino. ¿Estás listo para despertar y prepararte? Porque lo que viene cambiará todo para siempre. La mañana en que todo comenzó a desencadenarse, el aire en Almagro se sentía denso, casi cargado de una energía que no podía explicar. Caminaba por las callejuelas que rodean la iglesia de San Bartolomé cuando, de repente, una serie de sucesos inesperados comenzaron a suceder a mi alrededor, como si el mundo estuviera reaccionando a una señal invisible. No era un terremoto ni un desastre natural, sino algo mucho más profundo y perturbador. Primero, recibí una llamada de mi amigo Manuel, un hombre que siempre había sido escéptico respecto a mis creencias, y que de repente me confesó que sentía una inquietud en su alma, una necesidad urgente de buscar respuestas. Me dijo que, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, sentía que algo importante estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Esa conversación me hizo comprender que el golpe estaba empezando a tocar corazones, incluso de quienes parecían alejados de la fe. Al mismo tiempo, en la pequeña parroquia del pueblo, la misa dominical tuvo un aire distinto. La gente que asistía parecía más silenciosa, como si todos compartiéramos una tensión invisible. El párroco, el padre Antonio, habló con una voz firme y profunda sobre la necesidad de la vigilancia espiritual, de no caer en la comodidad ni en la rutina. Nos recordó que la fe no es solo un refugio en tiempos tranquilos, sino una luz en medio de la oscuridad. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. Mientras tanto, en mi trabajo, la incertidumbre también se hacía presente. La empresa donde laboro, una pequeña fábrica de muebles, comenzó a enfrentar dificultades económicas que nadie anticipaba. Los rumores de despidos y cierres generaban ansiedad entre los compañeros, pero yo sentía que todo esto formaba parte de un plan mayor, una especie de purificación que estaba empezando a manifestarse en lo tangible. Jesús me mostró que este golpe era tanto espiritual como físico, un llamado para que cada uno de nosotros evaluara dónde estaba parado en su relación con Él. No era un castigo, sino una oportunidad para despertar, para limpiar el corazón y fortalecer la fe ante lo que estaba por venir. La combinación de inquietudes personales, crisis sociales y un despertar espiritual interno formaban un cuadro complejo, pero significativo. En medio de todo esto, me sentía dividido entre el miedo y la esperanza. No podía negar que la incertidumbre me inquietaba, pero al mismo tiempo, una paz profunda me acompañaba, como si supiera que no estaba solo y que Jesús me sostenía en cada paso. Comprendí que la clave no era entenderlo todo,
sino confiar y estar listo para actuar cuando Él lo pidiera. Este primer tramo del evento fue solo el inicio de lo que sería una cadena de momentos que sacudirían la fe y la vida de muchos. El golpe estaba en marcha, tocando almas, moviendo corazones, y preparando el terreno para una transformación que iba mucho más allá de lo visible. Mientras el mundo parecía seguir su curso, yo sentía que algo invisible, pero poderoso, estaba cambiando todo. Y lo que aún no sabía era que esta era solo la mitad de la historia. La verdadera prueba y el desafío mayor estaban por llegar, y solo los que estuvieran despiertos podrían enfrentarla con valentía y fe. Cuando reflexiono sobre lo que sucedió durante ese primer impacto, todavía me cuesta creer que todo haya ocurrido tal como lo viví. Aún hoy siento una mezcla de asombro y preocupación al recordar cómo ese golpe comenzó a revelar la verdad oculta en muchos corazones, y cómo cambió para siempre la forma en que veía mi propia fe y la de quienes me rodeaban. Lo que más me sorprendió fue la indiferencia de muchos, incluso dentro de la iglesia. A pesar de las señales evidentes y de las palabras del padre Antonio, vi cómo algunos seguían aferrados a sus costumbres y rutinas, sin darse cuenta del momento crítico que estábamos atravesando. Me preguntaba constantemente cómo era posible que tantos permanecieran ciegos ante lo que Jesús estaba advirtiendo, cómo podían no sentir la urgencia que para mí era tan clara. Al mismo tiempo, aquellos que sí estaban despiertos comenzaron a mostrar una fe más firme, una disposición renovada para orar, para buscar respuestas y para vivir en comunión con Dios. Fue como un despertar colectivo en pequeñas comunidades, un movimiento silencioso pero poderoso que empezaba a tomar fuerza. Sin embargo, la división entre los vigilantes y los dormidos se hizo más profunda, y la tensión espiritual crecía día a día. En mi corazón, me preguntaba qué más podía haberse hecho para que todos estuvieran preparados, para que nadie se quedara atrás. Pensaba en las palabras de Jesús sobre la vigilancia y la oración, y sentía que tal vez había fallado en transmitir la importancia de ese llamado a quienes me rodeaban. ¿Cómo lograr que más personas comprendieran que este golpe no era algo que debíamos temer, sino una oportunidad para fortalecernos? También recordaba con claridad el momento en que sentí una fuerte impresión en mi espíritu, que esta primera sacudida era solo un aviso, un preludio a algo aún más grande y decisivo. Me quedaba la incertidumbre de saber cómo se manifestaría ese siguiente golpe, cuál sería su forma y cómo impactaría a cada uno de nosotros. Pero algo era seguro, no sería posible ignorarlo ni evitarlo. Pensaba en cómo Jesús había utilizado la historia de Israel, de Noé y los profetas para mostrar que Dios siempre advierte antes de actuar, dándonos tiempo para prepararnos y escoger el camino correcto. Pero esta vez, la advertencia parecía perder fuerza entre quienes se distraían con las preocupaciones del día a día o con falsas promesas. Esta reflexión me hizo entender que la verdadera dificultad no estaba en la señal en sí, sino en la respuesta del corazón humano. La pregunta crucial era, ¿estaríamos dispuestos a despertar, a abandonar la comodidad y a confiar plenamente en Jesús, aun cuando el mundo pareciera desmoronarse a nuestro alrededor? En medio de esta lucha interna, sentí que debía seguir adelante, compartir esta experiencia y animar a otros a no perder la esperanza ni la fe. Porque aunque el golpe había revelado la fragilidad y la resistencia de muchos, también había mostrado la fuerza y la fidelidad de quienes estaban verdaderamente preparados para lo que venía. Sin embargo, lo que no esperaba era la forma en que la historia daría un giro inesperado, un acontecimiento que pondría a prueba todo lo que creía saber hasta ese momento. Algo que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de todos los que estuvieran atentos. El próximo capítulo revelaría esta sorpresa, y con ella, el verdadero desafío de nuestra fe. Nunca imaginé que, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, la historia tomaría un giro tan inesperado que me dejó sin aliento. Después de esos primeros signos y advertencias, creía que el siguiente paso sería una continuación lógica, más señales, más llamados a la fe y a la vigilancia. Pero Jesús me mostró algo que rompió por completo ese esquema. Una tarde, mientras estaba en la pequeña biblioteca del pueblo, hojeando unos libros antiguos sobre profecías, recibí un mensaje urgente de mi hermana Marta. Me decía que algo extraño había ocurrido en Madrid, en la Plaza Mayor, un fenómeno que no podía explicarse y que estaba generando confusión y miedo. Al principio dudé, pensando que sería una noticia exagerada, pero decidí investigar más a fondo.
Lo que descubrí me dejó helado. Un grupo de personas, muchas de ellas creyentes, habían experimentado una visión colectiva, una especie de llamada espiritual que no fue un simple sueño ni una experiencia individual. Era como si una voz poderosa y clara hubiera resonado en sus corazones, un llamado a despertar que atravesó la ciudad entera. Pero lo más impactante fue que, junto a esta llamada, surgieron divisiones profundas, algunos la recibieron con alegría y entrega, mientras que otros la rechazaron con miedo y rechazo. Este evento no era solo espiritual, también tuvo consecuencias físicas y sociales. Hubo manifestaciones en las calles, debates encendidos en medios de comunicación y una sensación de caos controlado que nadie esperaba. Para muchos, fue una señal clara de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Para otros, una prueba demasiado difícil de aceptar. En ese momento, comprendí que el golpe que Jesús había advertido no solo sacudiría la fe individual, sino que también desataría una crisis en la comunidad de creyentes. La Iglesia, lejos de unirse, se fracturaría entre los que estaban dispuestos a seguir el llamado a la vigilancia y los que preferían aferrarse a la seguridad de lo conocido. Lo que parecía un momento de despertar terminó siendo una prueba de fuego, un juicio espiritual que reveló las verdaderas intenciones y el estado del corazón de cada persona. La división no solo era externa sino profunda, afectando amistades, familias y comunidades enteras. Esta situación me llevó a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Cómo podía un llamado tan claro y urgente generar tanto rechazo? ¿Por qué la gente prefería la comodidad de la ignorancia antes que enfrentar una verdad que cambiaría sus vidas? La respuesta no era sencilla, pero Jesús me mostró que esta división era parte del proceso, una manera de separar a los verdaderamente despiertos de los que aún dormían. Sentí que estaba en medio de una tormenta espiritual, donde cada decisión y cada acto de fe tenían un peso enorme. La incertidumbre crecía, pero también lo hacía la urgencia de estar firme, de no dejarse arrastrar por las dudas ni las divisiones. Y justo cuando pensaba que ya nada podría sorprenderme, sucedió algo más, algo que cambiaría para siempre la historia y pondría a prueba la fe de todos nosotros. La segunda parte de esta sorpresa estaba por revelarse, y lo que estaba por venir superaba cualquier expectativa. El camino hacia el arrebatamiento se volvía cada vez más intenso y desafiante. La segunda parte de esta inesperada revelación fue aún más impactante de lo que había podido imaginar. Apenas había comenzado a procesar la división y el desconcierto que se vivía en Madrid cuando recibí una noticia que me dejó sin palabras. Un grupo selecto de creyentes, entre ellos personas muy cercanas a mí, había desaparecido misteriosamente en plena noche. No fueron víctimas de una tragedia común, ni hubo señales de violencia, simplemente se esfumaron como si el aire los hubiera tragado. La noticia corrió rápido por todo Castilla-La Mancha y más allá, generando un revuelo inmenso. En Almagro, la gente susurraba en las calles, temerosa y confundida. Algunos decían que era un milagro, una señal clara de que el arrebatamiento había comenzado, otros, sin embargo, veían en esto un misterio oscuro que nadie podía explicar. Lo que para muchos era esperanza, para otros era motivo de alarma y miedo. Lo más desconcertante para mí fue que entre los desaparecidos estaban personas que siempre habían mostrado una fe firme, pero también algunos que, hasta hace poco, dudaban o estaban alejados. Era como si esta desaparición fuera un llamado definitivo, un acto divino para separar a los verdaderamente preparados de los distraídos o escépticos. Jesús, a través de esta experiencia, nos estaba mostrando que el tiempo de espera había terminado y que la acción divina ya estaba en marcha. Mientras intentaba comprender lo sucedido, sentí una mezcla de temor y fe profunda. Por un lado, la incertidumbre sobre qué pasaría con nosotros los que quedábamos, por otro, la convicción de que esta era la confirmación de que debía estar más alerta que nunca, más unido a Dios y más firme en la oración. No había margen para la duda ni la pasividad. En medio de la confusión, comenzaron a surgir rumores y preguntas sin respuestas. ¿Quiénes serían los siguientes? ¿Cómo podríamos prepararnos para no ser sorprendidos? La comunidad cristiana empezó a dividirse aún más, unos aceptaban estos eventos como parte del plan divino, mientras otros se hundían en la desesperación o el escepticismo. La fragilidad humana se hacía evidente en cada conversación, en cada mirada.
Sin embargo, Jesús me mostró que esta separación no era para castigar, sino para purificar. Era un llamado a la verdadera vigilancia, a vivir en santidad y obediencia, a no aferrarse a las seguridades del mundo sino a la esperanza firme en su promesa. Esta experiencia marcó un punto de inflexión, el momento en que la fe se vuelve acción y la espera se convierte en preparación activa. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentí una paz profunda que solo puede venir de la confianza en Dios. Sabía que, aunque el camino sería difícil y lleno de pruebas, no estaba solo. Jesús estaba guiando cada paso, preparando a los que estuvieran dispuestos a escuchar y a seguirlo con valentía. Pero esta no era la conclusión de la historia, sino el inicio de una etapa aún más intensa. El golpe había puesto en marcha un proceso irreversible, y lo que vendría a continuación pondría a prueba no solo la fe individual, sino la unidad y fortaleza de toda la Iglesia. El desenlace estaba cerca, y el desafío sería mayor de lo que jamás imaginé. Lo que sucedió después de aquellas desapariciones fue como una tormenta arrasadora que convirtió cada rincón de nuestra realidad en un campo de batalla espiritual. La tensión alcanzó niveles inimaginables, el golpe que Jesús me había advertido se transformó en un tsunami que sacudió no solo mi fe, sino la de miles de personas en toda España. Era como si el cielo y la tierra se hubieran confabulado para desencadenar una prueba definitiva, un juicio que no dejaba lugar a medias tintas. Las calles de Almagro, antes tranquilas y acogedoras, se llenaron de murmullos y miradas desconfiadas. La iglesia, ese refugio que siempre había sido un símbolo de calma, ahora parecía un escenario de batalla espiritual donde cada alma luchaba por mantenerse firme. Amigos que antes compartían la misma fe comenzaron a distanciarse, divididos entre el miedo, la incredulidad y la esperanza. Lo más estremecedor fue la intensidad con la que se manifestaron las dudas y las tentaciones. Muchos comenzaron a cuestionar todo. ¿Por qué permitía Dios que esto sucediera? ¿Acaso habíamos sido abandonados? La fe que para algunos era un faro, para otros se volvió una carga insoportable. El golpe no solo había expuesto las debilidades, sino que las había amplificado, poniendo a prueba la resistencia de cada corazón. Pero en medio de este caos, también surgieron testimonios impresionantes de fortaleza y entrega. Personas que, a pesar de la tormenta, se mantenían firmes, irradiando una luz que parecía venir de otro mundo. Eran testimonios de esperanza, de una fe inquebrantable que desafiaba la oscuridad y el dolor. Estas almas valientes se convirtieron en faros para los perdidos, recordándonos que, incluso en el momento más oscuro, la presencia de Jesús es real y poderosa. La realidad se volvió casi irreal, como si viviéramos en un sueño donde cada instante estaba cargado de significado y peligro. Las señales espirituales se intensificaron, sentía en mi propio cuerpo el peso de una batalla invisible, una lucha entre fuerzas que trascendían lo tangible. La oración se convirtió en un escudo imprescindible, y la comunión con Dios en la única fuente de estabilidad. Jesús me mostró que este era el clímax del golpe, el punto en que la fe se purifica en el fuego de la prueba. Aquí no valían medias medidas ni excusas, solo la entrega total y la confianza absoluta podían sostenernos. La batalla espiritual había alcanzado su punto más alto, y cada momento estaba cargado de una tensión casi insoportable. A pesar de todo, la certeza de que Jesús estaba presente me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que esta tormenta no era el final, sino el preludio de algo aún más grande. El golpe había alcanzado su máxima expresión, pero el desenlace estaba aún por llegar. Y justo cuando pensaba que la historia había llegado a su punto más intenso, la realidad me sorprendió una vez más. El momento que todos temíamos y esperábamos estaba a punto de manifestarse, y con él, una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar preparados. La última parte de esta historia está por contarse, y con ella, la verdad que todos necesitamos escuchar. El aire estaba cargado de una tensión indescriptible, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para permitir que un momento decisivo se revelara ante nosotros. Después de todo lo vivido, sentí que la culminación del golpe que Jesús me había advertido estaba a la vuelta de la esquina, y que lo que estaba por suceder no solo marcaría el destino de la Iglesia, sino el de cada alma que quisiera estar lista para el arrebatamiento.
El pueblo de Almagro, que tantas veces había sido testigo de celebraciones y tradiciones, se convirtió en un escenario de expectación y silencio. Las miradas se cruzaban con incertidumbre, y en cada rincón se respiraba una mezcla de esperanza y miedo. La iglesia de San Bartolomé, con sus muros centenarios, parecía contener el peso de una historia que estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras oraba en la penumbra de la capilla, una voz interior me susurró que la prueba final estaba en marcha, que este golpe no era solo un evento espiritual o físico, sino una invitación a tomar una decisión definitiva. Era el momento en que cada corazón debía declarar su fidelidad, abrazar la vigilancia y vivir con la certeza de que Jesús viene pronto. Pero justo cuando sentí que todo estaba claro, una sombra de duda se posó sobre mí. Pensé en todos los que aún no estaban preparados, en aquellos que habían rechazado la llamada o que simplemente no la habían escuchado. Me pregunté qué les esperaba, cómo enfrentarían el momento en que la verdad se hiciera irrefutable. En ese instante, una sensación profunda de misterio y urgencia me envolvió. Supe que esta historia no terminaba aquí, que había secretos aún por descubrir, caminos ocultos que solo se revelarían a quienes permanecieran despiertos y fieles. La advertencia de Jesús era clara, pero el desenlace completo estaba reservado para otro tiempo, para otro momento en que la historia continuaría y nos desafiaría a ir más allá de lo conocido. Me quedo con la pregunta abierta, con el llamado a la vigilancia constante, y con la convicción de que el próximo golpe es real, inminente y transformador. La historia que he compartido es solo el principio de un viaje que nos invita a despertar, a alinear nuestro corazón con Dios y a prepararnos para un encuentro que cambiará todo. Así que te pregunto a ti, ¿qué escuchas estas palabras? ¿Estás listo para responder? ¿Estás dispuesto a vivir en espera, en fe y en obediencia, sabiendo que Jesús viene pronto? La invitación está abierta, el tiempo se acorta, y la decisión es personal y urgente. Esta es la historia que me ha sido confiada, un llamado a no dormir, a estar alerta y a caminar con esperanza. El golpe está llegando, y con él, la oportunidad de estar preparados para el momento más importante de nuestras vidas. Mantente firme, porque lo que viene es más grande de lo que imaginamos. Y recuerda, la historia continúa, solo para quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar.